Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Hoy conversamos con José Hidalgo, director del Centro de Investigación para el Desarrollo CORDES, sobre el polémico registro contable de 853 millones de dólares en condonación de deuda entre Petroecuador y el Ministerio de Economía y Finanzas al cierre del último ejercicio fiscal. Una operación que ha generado pues muchas dudas sobre la transparencia y el verdadero estado de las finanzas públicas de nuestro país. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora José Hidalgo, director general de CORDES. José, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela. Muchas gracias a ustedes. José, ¿podría explicarnos con claridad qué tipo de operación es la que se registró en diciembre pasado entre Petroecuador y el Ministerio de Economía por estos 853 millones de dólares y con qué base legal se sustentó ese convenio? Bueno, voy a tratar de explicar en la medida en que yo también entiendo la operación, Gisela, porque es una operación que no se había dado, al menos en los últimos años, que se registró de manera sorpresiva en un boletín que a su vez se publicó con muchos días de retraso frente a la fecha original de publicación, y en lo que consiste básicamente, según la versión del Ministerio de Economía y Finanzas, es que el 28 de diciembre del año pasado, es decir, al borde del cierre del año, se firmó un convenio de condonación de deuda entre Petroecuador y el Ministerio de Economía y Finanzas, por el cual, así se entiende de lo que explica el ministerio, Petroecuador condonó una deuda de 853 millones al ministerio. Sí, y esta operación se contabilizó en los registros del ministerio como un ingreso del presupuesto general del Estado, lo que permitió que al cierre del año el déficit del presupuesto fuera menor en 853 millones a lo que habría sido si no se hubiera dado esa operación. El tema, Gisela, y por eso es que no estoy no puedo hablarle con convencimiento del funcionamiento de esta operación, es que ayer salió una nota de prensa en la cual se mencionaba que Petroecuador está diciendo, a ver, no hubo una condonación de deuda, se trató de básicamente una limpieza de una deuda que ya había sido cancelada o dada de baja en el año 2019, y esto sí tiene implicaciones importantes en la contabilidad, porque el Ministerio de Economía y Finanzas, como le digo, está registrando esta supuesta condonación como un ingreso del presupuesto del Estado, pero si es que es una deuda que ya no existía y que ya había sido dado de baja en el año 2019, ya no se podría contabilizar ese ingreso, y eso marca una diferencia importante en el resultado final. ¿Por qué considera usted que la clasificación de ese movimiento como ingreso fiscal es cuestionable? O sea, usted entiendo que me dice que puede distorsionar el déficit real que tiene el país, ¿no? ¿Y eso qué implicaría en términos, aterrizados? Sí, a ver, ¿por qué es cuestionable que se registre como ingreso? Para el presupuesto del Estado, los ingresos habituales, digamos, son lo que el Estado recauda por impuestos, o lo que recibe por exportación de petróleo, ¿no es cierto? O lo que usted paga, digamos, cuando quiere renovar el pasaporte o la cédula. Esos son ingresos genuinos del presupuesto del Estado, ya sea por venta de activos como el petróleo, o por recaudación de impuestos, o por alguna prestación de un servicio como la renovación de la cédula o el pasaporte. En cambio, si es que en este caso Petroecuador le habría condonado una deuda al presupuesto del Estado o al gobierno central, esto no es realmente un ingreso. Eso simplemente significa que se están reduciendo las cuentas por pagar del gobierno, pero no se está generando realmente un ingreso. Entonces, el resultado final de esta contabilidad, que a nosotros nos ha llamado tanto la atención, es que si usted registra como ingreso esos 850 millones, el déficit, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos del presupuesto, se reduce en la misma magnitud.
Al ciudadano de a pie, esto, claro, le puede parecer un tema totalmente lejano y ajeno, porque finalmente es un convenio entre dos instituciones públicas que termina afectando una variable que básicamente seguimos los analistas económicos. El problema es que cuando un déficit se manipula o se maquilla, no sé si usar ese término, el ciudadano puede hacerse una idea de que la situación fiscal ya está mucho mejor de lo que está en la realidad y por lo tanto una nueva medida de ajuste fiscal puede resultarle sorpresivo. Y si efectivamente el ajuste contable no representa un ingreso real de recursos, ¿cuál sería la forma correcta o cuál habría sido la forma correcta en que debería haberse registrado esa operación según las normas fiscales? Si, como dice Petroecuador, esa deuda ya no estaba activa y por lo tanto simplemente fue una cancelación contable de esa obligación, eso simplemente se tenía que dar de baja entonces la deuda en el pasivo del presupuesto del Estado y en las cuentas por cobrar de Petroecuador. Listo, pero no generaba ningún ingreso para el presupuesto del Estado y por lo tanto no tenía ningún impacto en el resultado fiscal del déficit. Porque aquí, perdón que me extienda un minuto menos que eso, Gisela, y es que el déficit se calcula tomando en cuenta únicamente ingresos menos gastos, ¿cierto? Lo que usted recibe por financiamiento no se toma en cuenta en el cálculo del déficit, sino que es lo que usted necesita para poder cubrir ese déficit. Entonces, si es que no se hubiera registrado como ingreso, el déficit, en vez de haber sido 4.600 millones, como dice el ministerio, hubiera sido un poco más de 5.400 millones. Bueno, el gobierno ha argumentado que el registro responde a criterios de la guía técnica del Fondo Monetario Internacional. ¿Cree usted que esa interpretación es válida? Sí, en la medida en que se hubiera tratado de una condonación. El problema aquí es que Petroecuador está saliendo a decir, yo no he condonado una deuda, sino es simplemente una baja contable de una deuda que ya se había extinguido o ellos usan una palabra degradado en el año 2019. Entonces, si el propio Petroecuador, aquí nosotros no podemos salir a decir quién tiene razón, pero si Petroecuador está diciendo que no hubo una condonación, es decir, no hubo un perdón de deuda, sino simplemente una cancelación contable de una deuda que ya no estaba activa, entonces ya el argumento del ministerio ya no tiene sustento porque esa propia guía estadística del Fondo Monetario Internacional establece, sí, que en caso de condonación se tiene que registrar como ingreso, pero en caso de cancelación contable de la deuda no se tiene que registrar como ingreso. Entonces sí hay una diferencia que suena muy técnica, pero que en monto de dinero es importante. Estamos hablando de 850 millones de dólares que significan no la noche y el día, pero sí una diferencia significativa en el monto del déficit. ¿Pero qué implicaciones tiene este tipo de maniobra para el cumplimiento de metas que han sido pactadas con el Fondo Monetario en el acuerdo económico vigente? ¿Existe riesgo de repercusiones en los desembolsos futuros? Podría haber un retraso en el desembolso. ¿Por qué? Porque en las últimas revisiones que se han hecho al acuerdo con el Fondo Monetario se estableció una meta de déficit fiscal para el periodo noviembre 2025, enero 2026. En esos 3 meses, según se acordó con el Fondo Monetario, el déficit del presupuesto del Estado no debería ser mayor a 1.230 millones. El problema es que solo en noviembre, según las cifras oficiales, el déficit ya fue de 1.200 millones. Entonces nos quedaba un margen de 30 millones que seguramente se iban a sobrepasar por mucho en diciembre, que es el mes en que habitualmente se acumula la mayor parte del déficit de cada año. Y con este movimiento, lo que está logrando el ministerio, en caso de que el Fondo Monetario, digamos, esté de acuerdo con todo lo que está ocurriendo, es no alejarse demasiado de esa meta. Es decir, vamos a seguir pasando o sí, teniendo un déficit mayor al que se había acordado con el fondo, pero ya la diferencia no va a ser de 2 a 1, sino de, digamos, 1.400 a 1.200. La diferencia ya no sería tan importante. Si es que el Fondo Monetario no avala esta operación, en ese caso sí podría haber una demora en la entrega de un nuevo desembolso. Ahora, algunos analistas han mencionado que Petroecuador pues no estaría en condiciones financieras sólidas. ¿Cuál es su lectura sobre la capacidad de la empresa estatal para condonar una deuda de esa magnitud sin afectar sus operaciones? Realmente, a ver, aquí yo quisiera mencionar dos puntos, si me permite, Gisela. El primero es la realidad del sector petrolero en el Ecuador, y esto es conocido por el público en general, que la producción petrolera viene cayendo de manera sostenida desde hace algunos años. Eso no se reduce únicamente a 2025 ni a 2024, ya es una tendencia de hace algunos años, y obviamente la empresa responsable
de la explotación petrolera en el Ecuador es Petroecuador. Entonces, difícilmente una empresa que no tiene recursos suficientes para incrementar la inversión y por lo tanto revertir esa caída en la producción esté en capacidad de perdonar, digamos, un monto semejante. El otro punto tiene que ver con que lamentablemente Petroecuador sigue sin presentar estados contables auditados. Entonces, los analistas estamos un poco a ciegas respecto a la realidad financiera de esa empresa. Uno puede, por lo que acabo de decir en el primer punto, asumir que Petroecuador no estaría en capacidad de condonar una deuda de 850 millones, pero no tenemos estados financieros y me permito insistir. Finalmente, Petroecuador también ha salido después de que sacamos este reporte a decir que su versión es que no hubo tal condonación de deuda. Bueno, más allá de este efecto contable, ¿qué mensaje transmite esta operación sobre la transparencia fiscal y la gobernanza pública en el manejo de los recursos del Estado ecuatoriano? Un mensaje, en mi opinión, bastante dañino, porque finalmente uno tiene que confiar en las cifras que presentan las distintas instituciones públicas. Este tema de déficit fiscal, como dije hace un momento, puede sonar muy lejano a la mayoría de los ciudadanos o de la audiencia, pero si es que, y esto no digo que esté ocurriendo en el Ecuador, pero ha ocurrido en otros países, yo tengo conocimiento cercano del caso de Argentina porque viví muchos años allá, se empezaron a tergiversar las cifras, por ejemplo, de inflación y luego ya no se podía creer en nada. Y entonces, si es que en el Ecuador se empezaría a tergiversar alguna cifra, que espero que no sea el caso y que simplemente haya sido una operación puntual con la que se quiso con lo que el país quiso acercarse a la meta con el Fondo Monetario, si es que ya fuera una práctica más usual, entonces ya empezaríamos seguramente a desconfiar de las cifras públicas en general. Y esto tiene, yo creo, una incidencia incluso en la inversión que puede traer un país, porque una cosa es un país que me muestra cifras en las cuales yo puedo creer, otra cosa es una economía sobre la que yo no tengo mayores datos en los cuales formar mi criterio, porque son datos que están cuestionados de origen. Entonces, sí espero que haya sido una operación puntual y ventajosamente las cifras fiscales se han venido publicando en general con bastante puntualidad, pero sí nos llamó la atención, como mencioné al inicio de la entrevista, que el dato de diciembre, no solo que tuvo esta operación cuestionable, sino que se publicó con bastante retraso. Entonces, ojalá volvamos a las prácticas anteriores de publicar según el calendario estadístico del propio ministerio. Y con transparencia. Yo le agradezco muchísimo, José, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Gisela, que esté muy bien. Una buena tarde. Estuvo con nosotros José Hidalgo, director general de Cordes. Notimundo a la carta.